Primera de Samuel capítulo 7, verso 1 y 2. Amén. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. ¿Cuántos años? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahora vaya, por favor, a Segunda de Samuel. Sí, Segunda de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6. Primero vamos a leer el verso 11. Dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo. ¿Cuántos meses? Y bendijo Jehová a Obed-edom y toda su. Vamos a leer el capítulo 6 del 1 hasta el 10. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿Cuántos eran? 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, con salterios, con panderos, con flautas y con címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir el arca? ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de ¿quién? De Obed-edom. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, le doy la gloria, Señor, le doy la honra, creyendo, Señor, que usted está entre nosotros, pues su omnipresencia, Señor, creemos en ella. Ahora le pido que su Espíritu, Señor, traiga a mi memoria las cosas que he de hablar, que nos ilumine, Señor, a través de su palabra, y, Señor, que pueda ser de bendición, que pueda confrontarnos, que pueda motivarnos y que pueda llevarnos un paso más cerca de la eternidad. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Tome por favor su lugar.
Mire, hermano, cuando leía esta palabra que estaba cerca de la que prediqué el día jueves, porque el día jueves leímos que los filisteos robaron el arca del pacto del pueblo de Israel. Amén. ¿Se saben esa historia o no se la saben? No se la saben. Los filisteos robaron el arca donde se decía que ahí habitaba la presencia de Dios. En esa arca era un cajón de madera, la descripción está en la Biblia, con 2 ángeles o querubines, y ahí estaba la presencia de Dios en esa arca. Entonces ellos la llevan al templo de un dios llamado Dagón, y cuando la ponen cerca de Dagón, se dan cuenta al día siguiente que Dagón aparece. Se dan cuenta que Dagón aparece postrado o aparece tirado frente al arca del pacto de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, la Biblia es muy clara cuando dice que Dios no comparte su gloria con nadie. A los filisteos se los hizo fácil, dijeron: vamos a llevar el arca al templo de Dagón, ahí la guardamos, y así los israelitas no podrán venir por ella. Pero desde el día que pusieron el arca en el templo, empezaron a pasar muchas cosas, y le empezaron a pasar a los filisteos calamidades, y les empezaron a llegar enfermedades, y empezó a llegar con ellos muchas situaciones pasaban ahí entre ellos, de manera que ya no querían ellos, ya no querían más tener la presencia de Dios. Amén. Entonces el arca fue movida. Mire lo que dice la escritura: y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jeraim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla vosotros. Ya ellos ya no querían tener más el arca de Jehová por todo lo que les estaba aconteciendo. Amén. Este es el preámbulo a lo que vamos a enseñar el día de hoy. Amén. Pero ¿qué pasa cuando los filisteos entregan el arca? El arca llega a la casa de ¿quién? Quiero que esté conmigo en la historia. No llega a la casa de Obed-edom. Cuando toman el arca de los filisteos, traen el arca a Kiriat Jeraim, a ese lugar, y la traen a la casa de Abinadab. Amén. La traen a la casa de Abinadab. Y en la casa de Abinadab, el arca de Dios dura ¿cuántos años? 20 años dura el arca de la presencia de Dios en la casa de Abinadab. Dígame usted a mí, ¿qué pasa en la casa de Abinadab en esos 20 años que estuvo la presencia de Dios? No pasa nada. No pasa nada en la casa de Abinadab. Al menos la Biblia no lo registra. Pero la Biblia no dice que en 20 años haya pasado algo en la casa de Abinadab. Y yo estoy seguro que si algo hubiera pasado, la Biblia lo hubiera registrado. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia aclara que en 3 meses que estuvo en la casa de Obed-edom, ¿qué pasó?
fue bendecido y fue prosperado, dice la Biblia, que en todo. Pero fíjese aquí la diferencia. Abinadab era un sacerdote acostumbrado, entre comillas, a tratar con la presencia de Dios. Amén. Y aquí es donde quiero que ponga atención. ¿Qué pasa? Había escuchado yo, hermano, hace como un mes, una palabra que dijo un pastor y me llamó mucho la atención. Que en la iglesia, dijo, en la iglesia hay un peligro cuando entra en nuestra vida, dijo esta palabra, la familiaridad. Y me llamó la atención esa expresión y no me vino haciendo sentido hasta esta enseñanza. ¿Por qué no pasó nada en la casa de Abinadab durante que estuvo la presencia de Dios? Porque había algo, porque pasó algo ahí en la casa de Abinadab que se llamaba familiaridad. Para Abinadab y su familia, la presencia de Dios, o el arca donde habitaba la presencia de Dios, era un mueble más, era un enser más que estaba ahí en su casa. Ahí estaba la presencia de Dios. Es un mueble más. Mire, ¿por qué le digo esto? Porque los hijos de Abinadab, ¿cómo se llamaban los hijos de Abinadab? ¿Cómo se llamaban los hijos de Abinadab? Uno de ellos se llamaba Usa, ¿verdad? Y el otro, ¿cómo se llamaba? Tenía 2 hijos, bueno, tenía 3 hijos, pero los que menciona la Biblia los va a mencionar en segunda de Samuel, en el capítulo 6. Ahí lo va a mencionar. Mire, uno se llamaba Usa y el otro se llamaba Ahío. Esos eran los hijos de Abinadab. ¿Por qué le digo que había entrado la familiaridad en la casa de ellos? ¿Qué es la familiaridad? La familiaridad, hermano, es aquello que vemos después de un tiempo, lo empezamos a ver de una manera muy común. Cuando le poníamos valor, cuando le poníamos importancia, después de un tiempo lo empezamos a ver de una manera muy común. Amén. La familiaridad hace que se le pierda importancia. La familiaridad hace que se le pierda valor a las cosas. Amén. Entonces entra el arca a la casa de Abinadab y al principio, si el arca duró 20 años, entonces los hijos de Abinadab estaban chiquititos, eran unos niños cuando el arca llegó a su casa de ellos. Y lo único que Abinadab les dijo: no vayan a tocar ese mueble, porque el día que lo toquen se mueren.
no lo tocamos. Y seguramente les explicó y les dijo, porque aquí está, en el arca, aquí está la presencia de Dios. Pero pasó el tiempo y aquellos hijos de Abinadab no le tuvieron aprecio, ni siquiera Abinadab le tuvo aprecio a la presencia de Dios que estaba en su casa. Amén. Era únicamente un mueble más que estaba ahí, que no había que tocar, porque si lo toco, porque el día que lo toque voy a morir. Entonces la cosa es, hermano, que la familiaridad hace que dejemos, o en otras palabras, la familiaridad es acostumbrarse a algo al punto que ya no percibimos su importancia o sus características. La Biblia nos enseña que cuando el arca fue sacada del campamento filisteo, se guardó en la casa. Abinadab, era un levita. Abinadab era un levita. Y después en 2 de Samuel, la segunda lectura que leíamos, nos dice que cuando David fue a buscar el arca a la casa de Abinadab para llevarlo a Jerusalén, lo colocaron en un carro de bueyes y lo condujeron los hijos de Abinadab, Usa y Ahío. Mire, esto llama la atención porque se sabía, porque era conocido que el arca de la presencia de Dios tendría que ser transportada por sacerdotes. Y estos hombres agarraron un carro con bueyes y la subieron para transportarla. ¿Por qué la Biblia no dice que Abinadab y su casa fueron bendecidos? Sino por el contrario menciona, hermano, que uno de los hijos de él murió al tocar el arca. Pero curiosamente, cuando el arca entra en la casa de Obed-edom, la gente empieza a notar una diferencia en la casa y en la familia de Obed-edom. Aquel que no era levita, aquel que no estaba relacionado con el templo. Pero ¿sabe usted que Abinadab significa generoso? Y Obed-edom, por el contrario, significa siervo de Dios o adorador. Y ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde hace la diferencia. Cuando la presencia de Dios llega a la casa de un siervo, cuando la presencia de Dios llega a la casa de un adorador, con la presencia de Dios llega la bendición, con la presencia de Dios llega la prosperidad, con la presencia de Dios llega la abundancia, con la presencia de Dios, hermano, llegan todas las cosas. Porque Obed-edom, en cuanto la presencia de Dios llegó,
Él supo valorarla, él supo lo que tenía en su casa, y lo único que le daba a la presencia de Dios era servicio y adoración, servicio y adoración. Y el nombre de Obed-edom empezó a escucharse de tal manera que le llamó la atención al rey David y dijo: tengo que traer la presencia de Dios conmigo. ¿Por qué no llamó la atención del rey David si en la casa de Abinadab estuvo 20 años? 20 años estuvo ahí el arca de la presencia de Dios. Y no pasó nada en la casa de Abinadab, sino al contrario. Cuando la movieron, no la movieron, le digo, no la movieron con el respeto, no la movieron con el temor, no la movieron con la importancia que debían de darle a la presencia de Dios. Y se ve que los hijos de Abinadab ni siquiera aprendieron bien lo que su padre les había, en algún momento les tendría que haber dicho, les tuvo que enseñar. No se les ocurra tocar el arca, porque el día que la toquen van a morir. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que la llevaban por ahí en un carro de bueyes, y que aquellos bueyes trastabillaron, el arca se iba a caer, y cuando se iba a caer, ¿qué pasa? Uno de ellos extiende su mano para que el arca de Dios no se cayera. ¿Y qué le pasó? Cayó muerto. ¿Por qué? Porque se había familiarizado, porque no le dio el respeto, porque no le dio el valor, porque no le dio la importancia. Le perdió el sabor, le perdió lo importante, le perdió el valor a aquello, hermano, aquello santo, le perdió el valor a aquello intocable, le perdió el valor a aquello que no podía manejarse de una manera natural. Amén. Escuche esto con atención. Cuando nosotros queremos manejar las cosas de Dios, cuando nosotros queremos llevar las cosas de Dios de una manera natural y no espiritual, cuando no le damos el valor, cuando no le damos la importancia y dejamos de quitarle y le quitamos lo santo y ponemos lo natural, estamos expuestos a una muerte espiritual. Aquel hombre murió físicamente. Ahorita tal vez usted y yo, si no le damos a la presencia de Dios, o si no le damos a las cosas de Dios el valor que deben tener, tal vez no muramos físicamente, pero le aseguro que espiritualmente nos vamos a morir. Más temprano que tarde, espiritualmente vamos a morir si no le damos el valor, si no le damos el temor, si no le damos la importancia de vida y quitamos y cambiamos lo santo por lo natural. Entonces, hermano, estamos expuestos a una muerte espiritual. ¿Por qué? Por la familiaridad. Cuando estamos muy familiarizados con algo, dejamos de asignarle el valor, lo ignoramos,
se hace común. No percibimos, lo bendecido que estamos a causa de lo espiritual de las personas que nos rodean. Incluso podemos acostumbrarnos a la unción, a todas las cosas podemos hacerlas tan familiares. Es una lástima, hermano, que Abinadab y sus hijos se hayan familiarizado tanto con el arca, que se les haya hecho tan común, al punto que la pusieron en un carro que lo estiraban unos bueyes. No tenían por qué haber hecho esto. Ellos sabían cómo se debía conducir el arca del pacto. Ellos sabían cómo se debía de mover el arca del pacto. Ellos sabían cómo se debía de llevar el arca, que era la presencia de Dios. Amén. Pero ¿qué pasó? Estuvieron 20 años conviviendo con ella y nunca supieron para qué era. Nunca supieron por qué era. Pero, hermano, llega la presencia de Dios. Llega el arca de Dios a la casa de un hombre. Fíjese lo que dice la escritura. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de ¿quién? Obed-edom. Y luego dice segunda de Samuel 6, en el verso número 11, ahí mismo, verso número 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová ¿a quién? A Obed-edom y a toda su casa. Su nombre significa siervo de Dios. Su nombre significa adorador. Un siervo de Dios, hermano, un adorador, va a saber, escuche, va a saber cómo se debe tratar la presencia de Dios. Va a saber cómo se deben de tratar las cosas de Dios. Va a saber qué importancia le debe de dar. Va a saber qué valor le debe de dar a las cosas de Dios. Nunca, hermano, permita usted, oiga lo que le digo, nunca permita usted que la familiaridad le haga cambiar lo santo por lo natural. Amén. Nunca permita usted que este pensamiento entre en su mente. Decir, pues es domingo, es la iglesia. Amén. Pues es domingo, hay que ir a la iglesia. Y ya mecánicamente nos cambiamos, nos arreglamos, nos vamos y estamos aquí. Salimos, nos regresamos a la casa, lo mismo, el jueves otra vez. Pues hay que tocar. No, aquí este lugar no es para tocar. Ese lugar es para adorar. Amén. Pero si usted lo ve nada más como tocar, entonces la familiaridad lo está afectando.
usted ya no se ve como un adorador, usted se ve como un músico. Y músicos donde quiera hay, y muy buenos músicos. Amén. En el mundo hay buenos músicos, hermano Johnny, muy buenos músicos, muy talentosos, pero no son adoradores. Y aquí lo que Dios busca no son músicos, sino adoradores. Amén. En el mundo también hay muy buenos oradores que pudieran dar una enseñanza mucho mejor, que pudieran exponer un tema mucho mejor de lo que yo lo hago. Pero ay de mí si dejo de convertirme en un adorador de Dios para solo ser un orador detrás de un púlpito. Amén. Y así cada uno de nosotros. Ay de mí si dejo de ser un siervo de Dios, si dejo de ser un adorador para tan solo venir y estar sentado en una silla esperando que el culto empiece, se termine y regresarme para mi casa. Estoy cambiando lo santo por lo natural. Me estoy familiarizando. Amén. Y eso es lo que pasa. Hay una cosa que debemos nosotros entender, y es darle su lugar a cada uno de los que estamos aquí. Amén. Darle su lugar a cada uno de los que estamos aquí. El hermano Kevin, el hermano Chris, amén, el hermano Elías, el hermano Benjamín, amén. No decir, no hombre, es Benji, no hombre, es Chris el que toca la batería, hombre. O como muchos me dicen a mí por allá en otra parte, Iván. Ni hermano me dicen. Están cambiando lo santo por lo natural. Le quitan el valor, le quitan el respeto, le quitan el significado. Amén. Dios tenga misericordia, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña que los siervos de Dios se les debe dar un respeto. Amén. Y cuando yo me dirijo a alguien que es pastor, yo siempre digo el pastor fulano de tal. Amén. Y porque no me gustaría cambiar lo santo por lo natural. Amén. Sin indagar en la vida de nadie. De nadie. Para mí, si usted me dice yo soy cristiano, yo soy hermano, bueno, usted para mí es el hermano fulano de tal. Si usted le cumple a Dios o no le cumple a Dios, eso no es asunto mío. Amén. Obed-edom, el otro hombre. Ya hablamos de Abinadab, ya hablamos de los hijos de Abinadab. Obed-edom, ya entramos en el tema de él. Y dijimos que este hombre, el nombre de Obed-edom significa siervo de Dios. Y Obed-edom, al recibir el arca juntamente con su familia, cuidaron de ella con dedicación, como anfitriones de Dios. ¿Qué es un anfitrión? ¿Qué es un anfitrión?
el que presta su casa para algo. Por ejemplo, si decimos, hermano, vamos a hacer una reunión y va a ser en la casa de los hermanos Encinia, los anfitriones son los hermanos Encinia, ¿verdad? Un ejemplo. Obed-edom entendió que él era el anfitrión, que su casa eran los anfitriones de la presencia de Dios. Amén. Y cuando usted le dice, no, cuando a mí alguien me dice, usted va a ser el anfitrión, ser anfitrión, hermano, no debe ser una carga. Amén. Ser anfitrión debe de ser un privilegio, y más cuando son para las cosas de Dios. Amén. Si usted le dice, hermano, vamos a hacer un estudio bíblico y usted va a ser el anfitrión, wow, qué privilegio. Ay, van a venir los hermanos, me van a hacer un mugrero, voy a tener que limpiar la casa, hacerles algo para cenar. Ay, ay, ay. Y luego se van y no recogen nada, y yo soy la que me quedo con todo el mugrero aquí en la casa. No puede ser. Obed no era ese anfitrión. Obed era aquel que decía: qué privilegio tener aquí la presencia de Dios. Hay que adorarle, hay que darle atención, hay que darle valor, hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un sacrificio, porque antes no la teníamos, pero ahora tenemos la presencia de Dios en nuestra casa. Amén. No sé cómo explicarlo, hermano, no sé cómo decirlo, pero mire, a lo mejor va a ser mala la comparación, pero yo le hablo de esto porque yo conozco, porque yo sé. Los que fuimos católicos me van a entender, y los que son católicos hasta el día de hoy van a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Pero la gente, hermano, que le reza a un santo en su casa, cuando van a comprar el mandado, no se le puede pasar ir al área donde están los anaqueles, donde están las veladoras, porque hay que llevarle una veladora al santo que le reza. Amén. ¿Qué hace cuando una persona hace eso? ¿Qué está haciendo? Está dándole atención y está dándole valor a algo que él cree que merece un respeto, que merece un lugar y que merece un valor en su casa. Amén. Mire, con esto le voy a decir todo, sin ofender a nadie, pero hay personas que usted ve la casa que se está cayendo, pero afuera tienen un altarcito hecho bien, pero bien hechecito el altar, de bloc, forrado y todo, para el santo que le reza, tenerle sus veladoras, tenerle su alumbrado, hasta lucecitas de colores y todo, y ahí lo tienen bien bonito. Amén. Ahí lo tienen muy bien atendido. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿de qué manera le da valor a la presencia de Dios en su casa? No digo que pase y le compre una veladora al Señor, porque no, realmente no lo necesita. Amén. Y aquel que hasta el día de hoy cree eso, ¿verdad? Algún día Dios
les abrirá los ojos como lo hizo conmigo a través de la palabra de Dios, y cambiamos de parecer y entendemos que ahora la presencia de Dios se atiende de otra manera. Pero hay que darle atención, hay que darle valor, hay que darle cuidado, hay que darle lugar, hay que darle respeto. Amén. Porque la presencia de Dios lo que va a traer a nuestra vida y a nuestra casa es un sinnúmero de bienes. Es lo único que va a traer cuando nosotros le damos lugar, cuando nosotros le damos valor, cuando nosotros le damos respeto, cuando nosotros le damos adoración y cuando nosotros le damos el lugar a las cosas sagradas, a las cosas que tienen que ver con Dios. Decimos: no juegues con esto. No, vas a ir a la iglesia, no puedes ir así. No, vas a ir a la iglesia, vamos a ir a adorar a Dios. No, vas a ir a la iglesia, prepárate, porque no vas a ir a tocar a una quinceañera, porque no vas a ir a tocar una boda, porque no vas a ir a tocar a una fiesta, no vas a ir a tocar un cumpleaños, vas a ir a adorar. Y si vas a ir a adorar, tienes que ir bien preparado. Amén. Eso es lo que usted le tiene que enseñar a sus hijos. Amén. Porque hay grupos en las iglesias, ¿verdad?, que son adoradores. Digo, el sábado son músicos en una quinceañera y el domingo son adoradores en la iglesia. Amén. El sábado son músicos en un cumpleaños y el domingo son adoradores en la iglesia. Se hace una mezcla, le digo, le repito, se ve algo común. Amén. No, pues si ya sabemos tocar y tocamos bien y todo, pues. Y luego si nos van a pagar. Y cobran caro, hermano. Cobran caro. Por ahí traigo el número de unos músicos y del rato los quiere preguntar a ver cuánto cobran. Pero repito, revuelven lo natural con lo santo o con lo sagrado. Se les hace que pues es lo mismo. Es lo mismo. Tocar en una quinceañera es lo mismo tocar en un cumpleaños que tocar ahí en la iglesia. Al cabo son los mismos cantos, el mismo show. ¿Qué es la diferencia? Pero yo espero, hermano, con todo mi corazón que eso no le pase a su vida. Amén. Yo espero con todo mi corazón, que eso no nos pase a nosotros. Que sepamos hacer una diferencia y que sepamos darle su lugar a las cosas de Dios. Darle su lugar a lo santo. Darle su lugar a lo que merece respeto. Darle su lugar a lo que merece valor. Y no confundirlo o no tener en mente como que, pues es normal, es natural. No confunda lo natural con lo santo. Amén. No confunda lo natural con lo santo. ¿Quién dijo? No, pues el hermano Iván.
No, mi hijo, no le llame hermano, llámele pastor. Él ahí en la iglesia y afuera de la iglesia es el pastor. Amén. No, pero que el hermano fulano allá, ni hermano le dice, bueno, usted déjelo allá, él le va a dar cuentas a Dios. Usted llámele pastor al pastor. Amén. Usted llámele hermano a su hermano y así al que cada quien darle su lugar, darle su respeto. Amén. ¿Por qué? Porque miren lo que pasa si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos la diferencia que hay entre lo natural y lo santo. ¿Qué pasó con los hijos o con el hijo de Abinadab? ¿Qué le pasó? ¿Se murió? Repito, sus hijos tal vez no mueran físicamente por no darle lugar a la presencia de Dios, pero más temprano que tarde, espiritualmente, estarán muertos. Amén. ¿Por qué? Porque usted no les enseñó a que le dieran su lugar, a que le dieran su respeto, a que le dieran su importancia a lo que es santo. Amén. Enséñeles que el convivir con la presencia de Dios no es cualquier cosa. El convivir con la presencia de Dios no es algo natural. El estar tocando para Dios no es algo natural, es un privilegio, es un honor tocarle a Dios. No son músicos, son adoradores. Amén. Y de esa manera, hermano, usted los llevará a vivir una vida como la que vivió Obed-Edom y su casa, los cuales sirvieron y adoraron a la presencia de Dios. Póngase de pie, por favor, y dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya.